la ayuda de su antiguo aliado Nezahualcóyotl para proteger la ciudad que estaba reconstruyendo en el lago. Nezahualcóyotl diseñó algo que le convertiría en el mejor ingeniero del continente. Su plan era crear una zona de seguridad alrededor de la ciudad con un enorme dique que protegería Tenochtitlán y a sus habitantes. Fue diseñado para ser mayor que ninguna otra obra que hubiera en las Américas en ese momento, con una longitud de 16 kilómetros al este de la ciudad desde el extremo sur del lago y hasta el norte. Los muros fueron un trabajo de cestería, hechos de palos, juncos, piedras y tierra. Como el lago era poco profundo, el dique solo tenía 3,70 metros de alto, aunque el ancho era de 8 metros. Nezahualcóyotl remató el dique con compuertas, seguramente puertas de madera, que se podían subir o bajar para controlar el nivel del agua. El dique también sirvió para otro propósito: proteger el suministro de agua. Era importante construir algún tipo de mecanismo de protección para evitar que se mezclase el agua salada con el agua dulce de la parte oeste del lago. Napoleón dijo: un ejército marcha sobre el estómago. Es fácil suministrar comida de sobra para los civiles durante el desarrollo crítico de cualquier civilización, pero los aztecas perfeccionaron un método único no solo para proporcionar mucha comida al pueblo civil, sino para impulsar la expansión militar del imperio. Esta solución revolucionaria se llamó chinampas, un sistema que les permitió crear literalmente tierra nueva para cultivar y para vivir. Si vas a hacer una ciudad de cualquier tamaño, tienes que proporcionar espacio, así que lo que ellos hicieron fue construir esas chinampas en el lecho del lago. Básicamente, una chinampa es una isla artificial construida en el lago. Parecían campos de fútbol estrechos, de unos 90 metros de largo por unos 10 metros de ancho. Una chinampa se hacía tejiendo una red de palos que flotaba en el agua y apilando juncos y hierbas encima. Después se sacaba fango del lecho y se ponía encima de los juncos para formar la chinampa. Entre 4 y 6 hombres tardaban 8 días en construir una chinampa media. Estaban conectadas a la ciudad por canales navegables gigantescos que miles de hombres tardaban meses en hacer. Una chinampa como esta podía producir hasta 7 cosechas al año, mientras que un agricultor en tierra firme podía cosechar 1, 2 o quizá 3 veces como mucho. Cuando una cosecha estaba lista para que la recogieran en una chinampa, los brotes de la siguiente ya estaban saliendo del fango que estaba extendido en un barco adyacente a la chinampa. Entonces, cuando los brotes estaban listos, se llevaban a la chinampa y el ciclo se repetía una y otra vez en cientos de chinampas. Fue esta tecnología lo que hizo que Tenochtitlán pasara de ser una ciudad tribal más en el siglo XIV a una ciudad-estado dominante y próspera. Con la infraestructura de la ciudad lista y enormes tierras bajo su control, los aztecas extendieron las fronteras de su imperio más que nunca. Crearon una red de carreteras muy extensa, superautopistas aztecas. Pero al tiempo que el imperio crecía, también lo hizo la práctica de sacrificios humanos. Muy pronto ríos de sangre corrían por las calles de Tenochtitlán. Hoy, Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, ha desaparecido, enterrada bajo la actual Ciudad de México. Pero hace 700 años era una capital brillante en ascenso, construida por ingenieros avanzados y liderada por emperadores exuberantes. A finales del siglo XV, la demografía azteca había explotado. Su siguiente gran emperador lanzaría una serie de conquistas que competirían con cualquiera de la historia. Se llamaba Ahuizotl y demostraría que era incluso mejor guerrero que su abuelo, Moctezuma. Para el año 1502, Ahuizotl había conquistado territorios desde la costa pacífica de México y había conseguido que el imperio llegara muy al sur, a Guatemala.
Su reinado fue como una edad de oro. Él fue el rey que abrió las rutas de transporte a las zonas costeras y las tierras bajas donde los aztecas tenían sus mayores lujos. Todas las plumas brillantes, el oro, las piedras preciosas que los nobles y soberanos lucían como parte de su estatus, venían de allí. Para transportar riquezas al corazón del imperio, los aztecas construyeron una red de superautopistas que cruzaban México central. Corredores de relevo se apostaban cada 8 kilómetros para crear una especie de UPS antigua. Se podían enviar mensajes o bienes desde la costa del Golfo hasta Tenochtitlán, a 320 kilómetros en solo 24 horas, más rápido que el servicio postal actual. Con el imperio en su esplendor, los aztecas de Ahuizotl se embarcaron en el mayor proyecto de construcción, una enorme pirámide en el mismo centro de Tenochtitlán, el símbolo del poder absoluto. Se la llamó Templo Mayor. La base de la pirámide tenía 75 metros de fondo por 100 metros de ancho y se elevaba a una altura de 15 pisos. Había al menos 117 escalones en 2 escaleras que subían 60 metros y que llevaban a 2 templos en honor a los dioses de la lluvia y de la guerra. El templo se reconstruyó en el mismo lugar 7 veces, comenzando en 1325 con la fundación de la ciudad. La pirámide crecía al tiempo que lo hacía el imperio. Cada piso simplemente se añadía encima del piso anterior. El templo mayor se construyó principalmente con una piedra llamada tezontle, que es volcánica y pesa muy poco. Eso evitaba que el templo se hundiera. Para los suelos y paredes, los aztecas aplicaron un revoque de cal, que era una especie de cemento. Algunos ejemplos encontrados hoy son tan duros como el cemento moderno, incluso después de 500 años. Los albañiles aztecas trabajaron durante décadas para completar su monumento a los dioses. El templo estuvo enterrado hasta 1978, cuando la compañía eléctrica cavó una zanja y descubrió accidentalmente una enorme piedra tallada y las ruinas del templo con ella. El disco tiene 3,5 metros de diámetro, pesa 20 toneladas y representa el cuerpo desmembrado de la diosa Coyolxauhqui. Coyolxauhqui era la diosa de la luna, y su hermano la mató porque se quedó embarazada de una forma vergonzosa. Los aztecas no eran nada mojigatos. De hecho, los nobles tenían muchas mujeres y concubinas. Pero entre el populacho, sobre todo las mujeres, el adulterio estaba prohibido y se castigaba severamente, a menudo con la muerte. Según la leyenda, el hermano de la diosa de la luna le cortó la cabeza y tras decapitarla tiró el cuerpo por una colina. Los aztecas representaban este asesinato literalmente y a menudo en festivales durante todo el año. Decapitaban a sus víctimas en la cima de la pirámide y luego tiraban los cuerpos por las escaleras hasta la gran piedra de abajo. Para los romanos, el tesoro más preciado era el oro. Para los egipcios era el más allá. Para los aztecas era la sangre humana. Creían que tenía que haber reciprocidad con los dioses, así que tenían que agradecer a los dioses dándoles lo más preciado que tenían, que era la sangre humana. Los aztecas la llamaban agua preciosa y creían que si los dioses no la recibían en grandes cantidades, el mundo acabaría en apocalipsis. Adornar los muros interiores de los templos con sangre humana fresca era práctica común. Y el olor